Dios te bendiga, querido amigo, querido hermano. Yo soy tu hermano en Cristo, Juaner Vargas, y hoy estamos aquí otra vez con uno de esos temas teológicos tan interesantes que siempre terminan armando debates. Hoy vamos a hablar sobre calvinismo versus arminianismo. Estas dos corrientes teológicas que desde mucho tiempo, desde muchos años, han venido debatiéndose una con otra, buscando a ver quién tiene la razón bíblica en cuanto a sus puntos doctrinales. Hemos siempre escuchado hablar de Calvino, de Juan Calvino, hemos escuchado hablar de Jacobo Arminio, y estos dos siempre han venido, ¿verdad?, en cuanto al tiempo, manteniendo la disputa de estos cinco puntos doctrinales en donde una gran cantidad de creyentes profesan o se inclinan por unos puntos, mientras que otros lo hacen por otro, y algunos están a medio. Algunos creen 2 puntos de uno y 3 del otro, o viceversa, 3 de uno y 2 del otro. Pero muchos creyentes tampoco saben a veces de cuál de ambos lados inclinarse, porque tanto creen una cosa como pueden creer la otra. Entonces, estos 5 puntos, vamos a decirlo así, doctrinales, parten de uno Juan Calvino y otro de Jacobo Arminio, que son conocidos a la hora de debatir como los 5 puntos calvinistas y los 5 puntos del arminianismo. Entonces, calvinismo versus arminianismo. Todos conocemos, hemos escuchado en un momento hablar de Calvino, Juan Calvino, y el aporte teológico fue uno de los fundadores protestantes, podríamos decir, uno que aportó bastante en la teología que conocemos hoy día. Y fue también uno del que revisó la Biblia de Ginebra, o publicó, mejor dicho, la Biblia de Ginebra por el año de 1564. O sea, estamos hablando de un teólogo que realmente ha aportado bastante a lo que hoy conocemos como los aportes teológicos de Juan Calvino. Y claro, Arminio también fue un teólogo neerlandés, profesor universitario de teología. O sea, personas que en su momento, aparte de que se capacitaron y le sirvieron al Señor en el área donde estaban, se doctrinaron con tal conocimiento de que pudieron aportar a la teología que conocemos hoy. Una teología sistemática que se ha mantenido en el tiempo. Pero para no perder más tiempo, vamos a entrar directamente en el punto 1 del calvinismo, el cual trata de la depravación total. Y se fundamenta o se sostiene bíblicamente en Romanos 3:23. El texto dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el calvinismo en su punto 1 habla de una depravación total, de que el ser humano está tan depravado de que por medio del pecado quedó tan depravado de que no puede por sí mismo acercarse a Dios. Que el ser humano no tiene condición para poder él tener la iniciativa de acercarse a Dios. Y esto entonces lo abarca como depravación total. Mientras que el arminianismo contradice este punto hablando de un libre albedrío o la capacidad humana de poder acercarse a Dios, y esta se conoce en el arminianismo como depravación parcial y se sostiene en Malaquías 3:7, en donde manda al ser humano, no al pueblo, al hombre a acercarse a Dios, a buscar el hombre a Dios. Entonces el sistema arminista o arminianista entiende de que el ser humano tiene una depravación parcial, de que él puede tomar la iniciativa de acercarse directamente al Señor, mientras que el calvinismo dice que no, que la depravación en el ser humano es total, de que no hay manera de que el hombre por su propia voluntad decida buscar a Dios. El arminianismo dice que esta depravación es parcial, que el hombre puede tomar esa iniciativa, aunque sí hay una depravación en el hombre, pero que el hombre puede tomar la iniciativa de él venir a buscar o acercarse a Dios. No sé cuál de estos dos puntos, para que tú empieces a tratar de conocer en qué punto teológico podría estar tú, en cuál de estas dos corrientes teológicas tú te inclinarías más, de si realmente el hombre tiene una depravación total, como dice el calvinismo, de que no puede por sí mismo buscar de Dios, o lo que dice el arminianismo, que hay un libre albedrío y que la depravación en el ser humano es parcial, que aunque sí hay una depravación en el ser humano por medio del pecado, pero que éste sí tiene la capacidad aún de acercarse a Dios. En el punto 2 del calvinismo tenemos la elección incondicional, mientras que en el arminianismo este punto 2 trata de la elección condicional. El arminianismo se sustenta en que cuando Dios llama y no hay manera alguna de que
la persona pueda refutar o no hacer caso a este llamado de parte de Dios. Y nos habla específicamente esto en Romanos 9, a la altura del verso 13, que dice que, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. O sea, Dios tenía ya una elección directa para Jacob, que no había manera de cómo Jacob poder rechazar este llamado. Por eso habla el punto 2 del calvinismo de la elección incondicional. O sea, no importa quién sea la persona o cómo sea la persona, cuando Dios llama, cuando Dios elige, no hay manera de que esta persona no haga caso a este llamado. Mientras que el arminianismo habla de la elección condicional. Y este punto 2 del arminianismo se basa en el punto 1, o sea, tiene su sustento en el punto 1, de que en el punto 1 hay una depravación parcial o un libre albedrío. Entonces, si hay un libre albedrío y la persona tiene la capacidad o no de buscar de Dios, entonces por ende el punto 2 se fundamenta en este punto 1. El punto 2 dice de que esta elección es condicional, o sea, que el hombre puede rechazar ese llamado que Dios le hace. Como puede elegir por sí mismo buscar a Dios, también puede elegir por sí mismo rechazar el llamado de parte de Dios. El calvinismo dice que la elección es incondicional. El arminianismo dice que la elección está condicionada. Entonces aquí también chocan esos dos puntos. En el punto 3 tenemos que el calvinismo habla de la expiación limitada. Eso no es más que el sacrificio de Cristo en la cruz se basó, según el calvinismo, en base a una expiación limitada, en base a un grupo de personas que iba ya desde predestinación para ser salvo. O sea, ya Dios había elegido un grupo a quien él iba a salvar. Entonces, el sacrificio de Cristo en la cruz, según el calvinismo, es para expiar los pecados de esas personas que ya fueron predestinadas para salvación. Por eso el punto 3 del calvinismo habla de la expiación limitada y habla del texto que dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10:11. O sea, que Cristo murió por esas ovejas que ya fueron predestinadas para salvación. Entonces, este punto 3, expiación limitada. O sea, el sacrificio de Jesús fue solo para salvar a los que estaban predestinados para salvación. Y se fundamenta en parte también en que si Cristo no murió por una predestinación de personas que ya fueron apartadas para salvación, había manera entonces de que el sacrificio de Jesús hubiese sido en vano, porque si no hubiese un grupo de personas ya predestinadas para ser salvas, si todas estas personas hubiesen elegido mejor no creer y no buscar a Cristo, o que nadie en el mundo lo hubiese hecho, entonces dice el calvinismo que el sacrificio de Jesús en la cruz hubiese sido en vano. Entonces por eso habla de que ya hubo un grupo predestinado para salvación y por eso hay una expiación limitada. El sacrificio de Jesús en la cruz fue limitado para un grupo de personas que ya de antemano había sido elegida para salvación. Pero el punto 3 del arminianismo dice que no. El punto 3 dice que la redención de Jesús es universal o expiación general. Y lógicamente se fundamenta en Juan 3:16. Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, que todo el que cree en base a que el ser humano, por la expiación, ¿no?, de Jesucristo y por tener un libre albedrío o una depravación parcial, el ser humano puede buscar él de Dios. Y como puede también tener una elección condicional de si elegir o no al llamado de Dios o si creer o no. Entonces el arminianismo en este punto 3 dice que esta expiación fue universal, fue una expiación general para que todo sin excepción, todo el que cree, todo el que quiera aceptar el llamado, todo el que quiera creer pueda ser salvo, mientras que el calvinismo dice que no, que la expiación es limitada solo para un grupo que fue ya predestinado para salvación. El arminianismo dice no, fue abierta, fue general. La expiación, la muerte en la cruz fue para perdonar el pecado de todo aquel que quiera ser perdonado mediante a creer y aceptar a Jesucristo. Es bueno que por aquí ya vayas definiendo tu postura teológica, si calvinista o arminianista, porque a veces estamos en una corriente y no lo sabemos, o a veces estamos de acuerdo con unos puntos pero con otros no. Es bueno siempre tener esto en conocimiento para saber
¿En qué parte nos inclinamos más? El punto número 4 del calvinismo trata de la gracia irresistible. Fíjense que lo que el calvinismo viene mostrando es que el ser humano no puede resistirse o impedir lo que Dios quiere hacer en él. O sea que cuando Dios te llama, tú obedeces a ese llamado sí o sí. Y cuando Dios te salva, tú tienes que ser salvo sí o sí. Antes de pasar al 5, pues en este punto 4 trata de eso, de la gracia irresistible. Nadie puede negarse o resistir la gracia salvadora de Dios. Y se fundamenta directamente allí en Tito 2:11. Y el texto que dice claramente, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho. O sea, nos salvó. Hay una gracia que no se resiste. Es irresistible. Cuando Dios te llama, te elige y te salva, no hay manera de que tú puedas decirle que no. Por eso la gracia es irresistible. Esa gracia no se resiste, dice el calvinismo. Mientras que el arminianismo dice que la gracia es resistible. O sea que la regeneración está limitada por la voluntad humana. El hombre puede rechazar, puede resistir el llamado, puede resistir el llamado al ministerio, puede resistir el llamado a la salvación, puede resistir la gracia de Dios operando en su vida. El hombre tiene la capacidad, por medio al libre albedrío, de resistir el llamado y de resistir la gracia operativa de Dios en su vida. Entonces aquí chocan otra vez el calvinismo con el arminianismo, que la gracia, dice el calvinismo, es irresistible, mientras que el arminianismo dice que la gracia se resiste. Entonces tú puedes detener la regeneración de Dios en tu vida. Es lo que apunta el arminianismo. Y por último, y es uno de los puntos más discutidos cuando se habla de calvinismo y de arminianismo, es la salvación. Porque el punto 5 del calvinismo habla de la perseverancia de los santos. O como dicen otros, salvo, siempre salvo. La perseverancia de los santos trata en que, como hay una predestinación para salvación, y como dice el calvinismo, tú no puedes resistir la gracia y el llamado de Dios, entonces como tú eres predestinado para salvación, tú eres salvo, siempre salvo. O sea, si Dios te eligió para salvación, no importa lo que pase con tu vida, no importa lo que tú decidas hacer en tu vida en un momento, no importa el paso que tú quieras dar en tu vida, si tú eres salvo, eres siempre salvo. Y ahí vuelve a flor el texto. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho. O sea, nos salvó, sino que ya Dios nos salvó. Y eso no se condiciona, sino que al ser bajo la gracia que no se resiste en base al calvinismo, entonces ya tú eres salvo, siempre salvo. El arminianismo dice que no, que hay la caída de la gracia, o que no se es salvo, siempre salvo, que se puede caer de la gracia salvadora de Dios y por ende perder la salvación. Dice que se pierde la salvación en base al texto también que dice que cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande. O sea, el arminianismo te dice que tú puedes resistir el llamado de Dios, que tú tienes la libertad, el libre albedrío para tomar tus propias decisiones y que como el sacrificio de Jesús es universal, tú eliges si quieres creer o no. Y en base a eso, en el punto 5, el arminianismo te dice que tú puedes caer de la gracia, que tú puedes apartarte de la gracia, que tú puedes soltar la salvación en un momento si la tienes, o la puedes perder por no mantenerte en el camino haciendo las cosas que el Señor quiere o te llama a hacer. Entonces, en este punto es bueno que tú, querido hermano, definas para qué lado de esos dos puntos teológicos te puedes inclinar más, si al calvinismo o el arminianismo. El calvinismo se centra más directamente en que todo es Dios, o sea, que la decisión la tiene Dios y lo que Dios haga se va a hacer sí o sí. Mientras que el arminianismo se inclina un poco más como a la voluntad del hombre, que el hombre puede resistir el llamado, que el hombre puede resistir la salvación, que el hombre puede caer de la gracia, que el hombre decide si creer o no creer, si seguir o no seguir a Dios. Entonces, en esta parte es donde me gustaría que tú analices un poquito en tu vida de que para qué lado estás más inclinado en cuanto a tu conocimiento teológico y en cuanto a tu forma de servirle al Señor. Si alguien te preguntase de estos temas, ¿cuál sería tu posición? ¿Tú crees que la salvación se puede perder, sí o no? ¿Crees que una persona ya es salva, siempre salva o que puede perder la salvación?
o que la persona, si Dios lo llama, en este caso para un ministerio, hay un llamado irresistible, el hombre no puede negarse a eso que Dios le llama, o realmente, como dice el arminianismo, el llamado es resistible, o sea, se puede resistir incluso hasta la obra regeneradora del Espíritu de Dios en nuestra vida. Es bueno tener esto en conocimiento y saber para qué lado nos inclinamos un poco más. Te lo dejo como tarea para que analices a ver en qué punto teológico tú estás, si en el calvinismo, en el arminianismo, o si compartes unos puntos de uno y otro del otro. Analízalo. Y si quieres, déjalo acá en los comentarios. Dios te bendiga y hasta un próximo punto teológico en Compendio Bíblico. Dios te bendiga.